nuevamente veo muchas caras conocidas. A ver, un checklist rapidísimo. ¿Quiénes de aquí dan coaching a las organizaciones? Ok. ¿Y quiénes de aquí trabajan en organizaciones y son compradores de servicios de coaching? Ok, bueno, ya en el descanso saben con quiénes hablar. Muy bien, vale. Okay. Y también otra pregunta interesante sería el resto de los que no han levantado la mano. Pero lo comento porque este tema tiene esas dos facetas. O sea, factores de éxito en el coaching organizacional, la pregunta es ¿a quién le estamos hablando? Si al coach que vende sus servicios o a la empresa que compra esos servicios. Entonces aquí va a ser como medio esquizofrénico el asunto, vamos a hablar de las dos cosas al mismo tiempo. Yo me he preguntado bastante, ¿por qué a veces en las empresas no nos quieren a los coaches? Recuerdo, me había quedado en que en las empresas amaban a los coaches y los gerentes amaban a los coaches, les daba pena decir que iban al psicólogo, pero era como muy elegante decir tengo un coach, y eso lo hemos comentado algunas veces. Pero eso ha ido cambiando. Y el otro día me encontré una empresa que me dice, mira, ok, te contrato, perfecto, solo que por favor en tu currículum no pongas que eres coach, no digas que estás haciendo coaching, lo vamos a llamar diálogos de desarrollo con el gerente. Mientras me paguen lo mismo yo no tengo problema, pero me quedé pensando por qué ya no quieren oír hablar de coaching. El otro día en Bogotá un cliente me hizo una pregunta, me dijo, ¿tu coaching es del ser o es del hacer? Y como yo estudié filosofía, entonces me surgió el, bueno, a ver, ¿cómo está este asunto del ser y del hacer? Porque a mí me enseñaron en filosofía que el ser se manifiesta en el hacer. No sé si ayer era con Paul que estábamos conversando, que yo decía que hasta en el espiritismo sucede eso, ¿sí? O sea, ¿cómo sabemos que el espíritu sí llegó? Pues porque la silla se empieza a mover. Entonces, coaching del ser y coaching del hacer, me suena como esa pregunta de ¿a quién quieres más, a tu papá o a tu mamá? Como que es más bien como una pregunta mal hecha. Pero me puso a pensar, ¿qué es lo que pasa en las organizaciones que te preguntan, ¿tu coaching es del ser o del hacer? Algo así como, ¿quién eres y qué es lo que vas a hacer aquí con mi gente? ¿Cuál es el...? O sea, si les vas a lavar, ¿cómo dicen acá? Les vas a lavar el cerebro, pues, ¿qué jabón vas a usar? Más o menos sería por ahí la pregunta. Entonces, vamos a las bases. Siempre nos dijeron, para hacer coaching se necesita un coach, un coachee y una meta, un algo para trabajar. Pero ¿qué pasa en el mundo organizacional? Hay que entender un poquito qué quiere decir en el mundo organizacional que una persona tenga una meta. ¿Por qué? Porque cuando trabajas con una persona en life coaching, en coaching de vida, pues es esa persona y ya, la persona viene, la persona paga de su bolsillo, destinó su tiempo, quiere coaching, como que ya hay medio proceso ahí, ¿sí? La persona está abierta, etc. Pero en las organizaciones no es así. En las organizaciones tú tienes que aprender a trabajar con el sistema que acompaña a la persona. La persona no viene sola, la persona trae una organización detrás. Y en cierto sentido hay que influir en el sistema. Yo a veces digo, somos coaches del coachee, del cliente directo, pero somos asesores indirectos del jefe del coachee. Somos asesores indirectos del área de gestión humana, que fue la que nos contrató. O sea, el que yo sea tu coach no quiere decir que yo, de manera, si se quiere, informal, no influya en el sistema en el que tú estás. Y tengo que aprender a trabajar con ese sistema. Y no solo con el coachee que tengo enfrente. Y creo que esa es una de las grandes diferencias. ¿Qué otras diferencias hay entre hacer coaching empresarial y hacer coaching personal? Life coaching. Una, las metas no son negociables. Y esto suena sencillo, pero eso es lo primero que hay que entender. La persona que tengo enfrente tiene metas que no son negociables, salvo que sea el dueño de la compañía. Son metas impuestas a la persona, inclusive que la persona puede no estar de acuerdo con esa meta, o no estar de acuerdo con la estrategia de cómo llegar a esa meta. Entonces eso ya genera como cierta tensión en el proceso. La persona no necesariamente quiere coaching. Esa persona que está ahí sentada, puede ser que lo sentaron ahí, lo mandaron a coaching. No necesariamente quiere coaching, no necesariamente entiende qué es coaching.
esa persona tiene un jefe casi siempre, y ese jefe influye en el proceso. Bob Pike, un experto en temas de aprendizaje, él decía, un mal jefe daña un buen curso. Y nos decía una vez en una formación de instructores, decía, ustedes están 16 horas con una persona en un curso y le hablan de que el liderazgo debe ser así y así, pero esa persona está 8 horas diarias con su jefe todos los días. Entonces, ¿quién influye más? ¿Quién es el verdadero instructor de la persona? ¿Quién es el verdadero role model de la persona? En coaching pasa algo parecido. El jefe del coachee tiene una influencia muy fuerte en el proceso de coaching, para bien o para mal. Y ahorita vamos a ver algunos elementos más a fondo. Ese coachee es influenciado por un sistema, pertenece a un sistema, a la organización en la que trabaja, ¿sí? Por ejemplo, ¿qué pasa con los valores de la persona versus los valores de la organización en la que trabaja? No sé si les ha tocado a los que son coaches trabajar con alguien cuyos valores personales chocan con los valores de la organización. ¿Se acuerdan este tema de que detrás de toda meta hay un valor? Sí, sí. Muchas veces el coachee le imponen ciertas metas y esa meta representa valores que no necesariamente son congruentes con los valores personales del coachee. Y ahí hay un tema a trabajar. El coachee es evaluado por ese sistema y esto genera una tensión en el proceso. Hay un tercero o varios terceros evaluando el proceso de coaching. Hay un área de recursos humanos, hay un jefe evaluando. O sea, hay como presiones externas. Esto no necesariamente es malo, al contrario, puede ser como un acelerador del mismo proceso. Pero lo que no podemos es ignorar que eso existe. También hay que entender que esa meta de ese coachee es más sistémica de lo que parece, ¿sí? O sea, esa persona tiene metas personales, ¿sí? Tiene todo un mundo interno personal que influye para bien o para mal. Esa persona tiene unos retos de tipo profesional, roles que jugar, formales o informales. A su vez esa persona pertenece a un equipo en donde la persona influye en el equipo y el equipo influye en la persona, y a su vez encima hay una organización que también influye en la persona y la persona influye en la organización, y a su vez ahí hay un tema como de negocio, de objetivos duros a lograr, que lo están tensionando todo el tiempo. Entonces, hay que entender que este es el mundo en el que se mueve nuestro coaching. Entonces, ¿por qué a veces el coaching no funciona en las organizaciones? Una, convertimos el coaching en un proceso evaluativo. Convertimos el coaching en una especie de assessment personalizado. Y entonces el jefe siempre le anda preguntando al coach, ¿cómo va el coaching? ¿Qué opinas del coaching? ¿Ya mejoró, no mejoró? O luego te mandan la pelota, ¿no? Oye, ¿qué pasa que el coaching no está mejorando? Me acaba de suceder con una empresa que yo recibí un regaño. Me llama el gerente general y gestión humana a una reunión. Voy a la reunión con un coachee con el que vamos como a mitad de proceso, y me dice el gerente, es que el coachee no está logrando esto y él tiene que lograr esto y esto, pero había una emocionalidad ahí bien interesante. Yo sentado escuchando decía, a ver, ¿soy yo el que tengo que escuchar esto? ¿O es el coachee? O sea, me está regañando al coach por lo que el coachee no está logrando. Y como que había un instante en que él se olvidaba que yo era el coach, yo no era el coachee. Y yo decía, ok, para mí es muy interesante escuchar esta conversación y entender que esto está sucediendo, pero ¿no será también que en esta reunión también tendría que estar presente el coachee, que es el que al fin y al cabo tiene que lograr eso? ¿Sí? Entonces, a veces hay elementos demasiado evaluativos. Otra cosa, y esto es culpa del coach, y lo digo literalmente, le empezamos a hacer una serie de preguntas al coach y entonces la conversación agarra para otro lado, ¿sí? Y, ok, todo tema personal de impacto en el trabajo es tema de trabajo y será un elemento a trabajar en el proceso de coaching si es un obstáculo para la meta para la cual ese coaching fue a coaching. Pero eso es diferente a que me vaya por las ramas y termine trabajando una serie de temas que también le son importantes al coachee, pero que no están directamente relacionados con la meta, no son obstáculos directos a la meta, tampoco de ahí puedo extraer recursos para la meta, y terminan desviando el proceso por otro lado totalmente diferente. ¿Sí? Y muchas veces el coachee simplemente responde hacia donde el coach va llevando la sesión, y podemos terminar hablando de algo totalmente diferente, y como las preguntas son interesantes, y a quien no le encanta hablar de sí mismo, entonces terminamos, como dicen en España, meando fuera el tiesto. No hay como indicadores claros de qué lograr. O sea, todas las partes queremos que se logre algo,
pero no hay un indicador claro y concreto de cómo vamos a saber que eso se logró. Y eso es importantísimo también. Otra cosa, y lo mismo pasa con la capacitación, la persona llega o castigado o premiado. Yo he visto de todos los casos, personas que llegan de, me mandaron a coaching, ¿será que me van a echar? O sea, se les vende el proceso de coaching como si fuera una amenaza, como si fuera un último recurso, que a veces sucede, ¿no? Nos mandan a las personas ya cuando, ¿sí? Como ya en etapa post-mortem, una cosa así. Entonces, oye, ¿por qué? Hubiéramos hablado un poco antes, ¿no? Pero también a veces el coaching es como un premio, ¿no? La persona, a mí me mandaron a coaching y a ti no. Yo tengo un coach y tú no. O sea, yo voy a ser el próximo gerente general de esta compañía. El coaching, como la capacitación, ni es un premio ni es un castigo, pero se maneja así, se les vende así. Todas las responsabilidades del coach, ¿sí? Todas las responsabilidades del coach. Entonces, es como que la organización te manda al coach y se lava las manos. Tu coach arregla lo que yo no he podido arreglar. Y creo que si no logramos hacer esto, va a haber otro tipo de problemas un poco más de fondo. Otra cosa, así como en una época todo lo resolvíamos con capacitación, ahora todo lo queremos resolver con coaching. ¿Sí? El otro día me pasó, una compañía en México muy grande, editorial, que está migrando hacia el mundo virtual. Entonces, al gerente comercial, es que era un muy buen gerente y vendía mucho cuando era revista gráfica. Y ahora que es revista virtual, no se está adaptando al mundo virtual. ¿Sí? Pero no queremos echarlo, es una persona muy valiosa para la compañía y es una persona que tiene toda una historia de éxito en la compañía. Entonces yo me acuerdo que hablaba con el gerente de gestión humana y le decía, mira, claro que yo le puedo coachar a esta persona ese proceso de transición, esa, si lo quieren, resistencia al cambio. Pero si a la par no le dan un muy buen entrenamiento de cómo es el mundo virtual y cómo vender en el mundo virtual y etcétera, no vamos a lograr absolutamente nada. No vamos a lograr absolutamente nada. Entonces el coaching tiene que complementarse con otras cosas. Si no, no va a funcionar. El coaching solo no resuelve nada en las organizaciones. Entonces, ahí hay como varios elementos a tener en cuenta. Muchas veces la persona también necesita capacitación. También necesita entrenamiento formal en ciertas cosas. El coaching lo que trabaja en cierto sentido, sobre todo la capacitación enfocada a habilidades blandas, lo que trabaja el coaching es los obstáculos que le impiden a la persona lograr lo que le enseñaron en el curso de liderazgo, que es el ejemplo típico. Pero no querramos hacer un líder sin mandarlo a un buen curso de liderazgo. Lo que haremos en el coaching es trabajar los obstáculos que le impiden a la persona ser un buen líder, lo que le enseñaron en el curso. Pero no querramos que solo con el coaching sea un buen líder si además no tiene un buen bagaje de cómo debe ser el deber ser. Y la otra cosa, y esto yo lo hablo mucho con los jefes del coaching, diseñarle a la persona experiencias de aprendizaje en la acción y experiencias retroalimentadas en la acción. Que cuando el jefe le haga asignaciones a la persona, no solo se las haga porque hay que lograr algo, también porque en esa asignación hay un aprendizaje para la persona, porque en esa asignación la persona está trabajando alguna competencia que tiene que desarrollar. Y que el jefe sea una parte activa de esto, porque a diferencia del coach, el jefe de la persona observa a la persona todo el día, a toda hora. Entonces ahí hay muchos elementos para retroalimentar. Y el jefe tiene tremenda influencia en las asignaciones que le da al colaborador. Entonces en cierto sentido tiene que haber una alianza coach-jefe del colaborador, sin romper la confidencialidad del coaching, pero esa alianza puede ayudar sobre todo en coaching de desarrollo de competencias. Porque no puede ser que solo el coach sea el que desarrolle la competencia. Hay que tener mucho cuidado de no convertir al jefe del coaching en un elemento pasivo evaluativo. Ahí va mi colaborador y tú logra que mi colaborador sea el colaborador perfecto. Una vez me decía un jefe algo así como, es que ¿dónde estará la secretaria perfecta para contratarla? Y yo le dije, mira, primero, no sé si la secretaria perfecta existe. Segundo, si existe, muy seguramente ya tiene puesto, no está buscando puesto. Y tercero, habría que preguntarle a esa secretaria perfecta si quiere ser tu secretaria, porque ella también tendrá sus exigencias de qué tipo de jefe quiere. Entonces muchas veces es como que te botan a ti el problema, cuando es un trabajo en equipo. Para mí el buen coaching es un trabajo en equipo entre el coach, el jefe del coachee, recursos humanos y el mismo coachee, porque a veces en el proceso vemos al coachee como un ente pasivo. No, el coachee hace parte del equipo también. Y muchas reuniones de cómo va el proceso y si está funcionando o no está funcionando, tiene que ser con el coachee presente.
Porque no puede ser que el coaching sea un proceso empoderador del coachee y a la hora de las reuniones de evaluación de cómo va el proceso de coaching no invitamos al coachee. Entonces, ¿dónde está la parte de empoderamiento? Sondear agendas ocultas. Esta es otra cosa interesante. Creo que hay que hacer un buen diagnóstico de fondo y preguntar un poco, por ejemplo, ¿y qué pasa? ¿Y cuánto tiempo van a esperar que el coachee logre eso? ¿Qué pasa si no lo logra? ¿Cuáles son las consecuencias de que no logre eso? ¿Qué tanto el coachee es consciente de esas competencias? De esas consecuencias de no lograr algo. ¿Sí? O sea, ¿cuál es el problema del boxeo? El boxeo es el único deporte donde tú nunca sabes si vas ganando o vas perdiendo hasta que se acaba la pelea. En todos los demás deportes tú sabes cómo va el marcador. ¿Sí? Yo recuerdo una vez un boxeador, round 11, faltaba un round, le estaban dando una madriza, no sé cómo se dice acá, una golpiza impresionante. Y el pobre ya medio muerto le dice a su entrenador, le dice, oye, ¿cómo vamos? ¿Cómo vamos? Y el entrenador le dice, mira, te voy a ser sincero, si en el último round tú noqueas al otro, la pelea queda empatada. Lo bueno fue que se lo dijo y todavía tenía un round para recuperarse. Entonces, muchas veces el coaching se usa para otros objetivos que los tiene claro el jefe, los tiene claro gestión humana, pero no los tiene claro el coach. Y tú terminas siendo partícipe de un juego medio extraño que no tienes claro y que sobre la marcha te vas dando cuenta. Es muy importante hacer preguntas muy asertivas en la etapa de diagnóstico al jefe, a recursos humanos, para tener en lo posible, lo más claro, esas posibles agendas ocultas de por qué realmente esa persona la están mandando a coach. Calibrar resistencias. Calibrar resistencias iniciales, y esto también hace parte del diagnóstico. Por ejemplo, la persona puede ser resistente al problema mismo, es más, no ve el problema, cree que no tiene ningún problema. ¿Para qué me mandan a coach? Yo no tengo ningún problema. O como me dijo una vez un jefe, mira, yo sé que soy un desgraciado como jefe, pero soy la persona que mejores números le da a esta compañía, gracias a ese estilo de liderazgo, entonces ¿por qué lo tengo que cambiar? Y lo peor es que era cierto. Y a mí me dijo gestión humana, este tipo nunca lo vamos a echar, es un desgraciado, pero nunca lo vamos a echar porque es el tipo que nos sostiene la compañía, sus números son los que nos sostienen la compañía. Entonces, muchas veces el coaching no ve el problema. Esa parte no me preocupa en el diagnóstico, porque toda esa información la usaré en el proceso de coaching. De por sí para eso me contrataron, ¿no? En cierto sentido para trabajar esas resistencias. Pero ¿qué pasa si las resistencias son el proceso mismo de coaching? ¿Qué pasa si el coaching no entiende qué es coaching? ¿Qué pasa si el coaching no quiere, sí entiende que es coaching, pero no quiere un proceso de coaching? Ok, entiendo que tengo que cambiar cosas, pero ¿por qué me ponen un coach? En ese caso inviertan ese dinero mandándome a un buen curso de liderazgo o subiéndome el sueldo, porque lo que estoy es desmotivado. O sea, ¿por qué le pagan a un coach? Yo no necesito un coach, sí sé que tengo cosas para arreglar, pero no necesito un coach. Y a veces sucede que la resistencia de la persona es al coach mismo. Entonces quieren un coach, pero tiene que ser de más de 1,80, de más de no sé cuántos años, que haya estudiado no sé qué, que sí sé cuándo, ¿sí? Que tenga ojos azules, que tenga ojos verdes. Y entonces empiezan una serie de requisitos que pone el mismo coaching que uno dice, a ver, ¿que poco te vas a casar conmigo o qué? O sea, ¿para qué pides tanta cosa? Una recomendación, y esto yo lo aprendí con el tiempo. Este casting que haces, a veces la verdad no sé si aquí en Chile sucede, casting me refiero como que está el coachee y entonces los 3 coaches que escogió la organización tienen que ir como a bailarle al coachee a ver a convencerlo, ¿no? ¿Sí? A eso me refiero con casting. En México eso es muy muy común y es desesperante, pero vamos a empezar, ¿por qué es desesperante? Bueno, muy sencillo. Porque el coaching es un proceso que tiene que ser honesto de las dos partes para que funcione. Entonces, cuando yo voy a venderme contigo para que me contrates, tu coaching, ahí hay algo, yo me estoy sobrevendiendo, no sé si me explico, en realidad no soy yo, porque quiero que me contraten, entonces ya empezamos mal. Entonces yo siempre lo que le digo a las áreas de gestión humana y al jefe del coaching es, ok, hagan el casting, pero háganlo ustedes, no el coaching. Ok, preseleccionen, pónganos a bailar, lo que quieran, y decidan con el criterio que consideren conveniente. Pero ustedes, gestión humana, el jefe, no el coaching. No le demos al coachee el poder de escoger al coach, ya empezó mal el proceso.
Claro, cuando es el dueño de la compañía se complica un poco el asunto, ¿sí? Pero en lo posible no le demos al coachee el poder de escoger al coach. Desde mi perspectiva y desde mi experiencia ya empezamos mal. Ya empezamos mal porque hay un elemento evaluativo. En un proceso de coaching ni yo te evalúo ni tú me evalúas. Entonces creo que por ahí puede haber algo. Otra cosa, hay toda una confusión en esto de que si el proceso es privado o no es privado. Una compañía muy grande, que digo el milagro pero no el santo, una vez me dice, oye Ricardo, era el presidente en México de una compañía colombiana muy grande. Me dice, te invito a almorzar, quiero contarte lo que estamos haciendo de coaching en la compañía para que tú me digas por qué no funciona. Ese es el problema de tener amigos, ¿no? O sea, sí pago el almuerzo, eso sí, pero me puso a hablarle de por qué el proceso en coaching de su compañía no funcionaba, pero nunca me contrató. No sé si me explico, pero bueno, ok, por lo menos sí me recomendaba. Entonces me dice, mira, es que el proceso no funciona porque nosotros contratamos coaches para los ejecutivos. Y le digo, bueno, pero supongo que predefinen alguna meta a lograr. Me dice, no, porque como el proceso es privado. Le dije, a ver, espérame. Tú eres el dueño de la compañía, tú eres el que firma los cheques. Tú no sabes de qué están hablando en las sesiones. Me dice, no, porque el proceso es privado. Ok, las conversaciones son privadas, pero el proceso es público. La meta es pública. No digo que la pongas en la cartelera, pero tú, como cabeza de la compañía o el área de recursos humanos, tiene que saber cuál es la meta del proceso, porque ustedes son los que están pagando. Entonces, eso es bien importante. El proceso es público, lo que es privado son las conversaciones. Porque una empresa no puede comprar una caja negra. O sea, te mando a coaching, no sé de qué están hablando, no sé cuáles son las metas. No sé. O sea, a mí no me entra en la cabeza. Y entonces por eso luego la compañía dice no funcionó. No es que no funcionó, es que no sabe si funcionó o no, porque nunca supo cuál es el objetivo. Y además entonces el coaching termina yendo como para todos lados. Esto es importantísimo. Una cosa es evaluar al coachee y otra cosa es evaluar al proceso de coaching. Son dos cosas totalmente diferentes, ¿sí? O sea, si tú eres gerente comercial, a ti es al que te evalúan por cuánto vendes. No puede ser que el proceso de coaching sea exitoso si las ventas subieron y sea no exitoso si las ventas bajaron. ¿Sí? No funciona así. Ok, el proceso de coaching en el gerente comercial, directa o indirectamente, terminará teniendo un impacto en las ventas. Pero es que voy a ser todavía más estricto. Aunque yo fuera entrenador de ventas, no me pueden pagar en función de si las ventas subieron o no subieron. A mí me pagan por ser buen entrenador de ventas y porque los vendedores entiendan la técnica de ventas y la apliquen. Que si con eso vendieron más o no, eso ya es problema de los vendedores y sus comisiones, no problema del entrenador de ventas. Entonces aquí hay una confusión en donde terminan evaluando el proceso de coaching con los indicadores con los que se evalúa el coaching en el día a día. No es que no haya relación, cuidado, no estoy diciendo que no la haya, pero ahí hay un desfase. La meta no es responsabilidad del coach, es responsabilidad del coachee y en tal caso de su jefe también, no del coach, no del coach. ¿Sí? Si yo soy tu preparador físico para que bajes 10 kilos, a mí me pagas por tener un buen gimnasio, por estar a tiempo, etcétera, no porque bajes los 10 kilos. El beneficio o perjuicio de bajar los 10 kilos es tuyo, no mío. No me puedes pagar en función de eso. El caminante o su empresa es el beneficiado perjudicado. Yo hago mi trabajo y trato de hacerlo bien y cobro por eso. Pero los beneficios del proceso son para el coachee, los perjuicios de no llegar a la meta son para el coachee, no para el coach, no pueden ser para el coach, porque entonces ahí generamos una tensión un poquito complicada. Y aquí sí quiero entrar, levanten la mano quienes conocen el modelo de Kirkpatrick, de los 5 niveles de cómo se evalúa un proceso de desarrollo, etc. Bueno, versión sencilla. Nivel 1, impacto emocional. ¿Qué tan a gusto está o no la persona en el proceso? También sirve para capacitación. ¿Qué tan a gusto estuvo la gente en un curso? Es el nivel más subjetivo, pero tan importante es que si no están a gusto no regresan. O si no están a gusto se les da el avión por otro lado y están pensando en otras cosas y están sacando el celular. ¿Sí? Influye muchísimo. Segundo, el impacto intelectual. ¿Qué conceptos adquiere la persona en el proceso? ¿Qué distinciones nuevas tiene? El típico examen por escrito, ¿de qué aprendiste? Y ese también es importante.
Y aquí entra la capacitación como complemento del coaching, porque hay distinciones, hay conceptos que hay que tener claros. Tercero, impacto en el comportamiento. ¿Qué nuevas conductas está teniendo la persona a consecuencia del proceso de coaching? ¿Sí? ¿Qué nuevas conductas está teniendo? Y mucho del proceso de coaching se mide por ahí, aunque aquí podríamos hablar, y esa es una discusión muy interesante y muy a fondo, si el coaching es solo conductual y si porque cambió la conducta, realmente la persona cambió. ¿Sí? Una vez me pasó con una estudiante de coaching que me dice, le hice un proceso a un coaching, en las prácticas de coaching, durante un mes y le desarrollé competencias de liderazgo, hicimos 6 sesiones en un mes. Y yo le decía, ¿y cuánto hace que fue eso? Y me dice, hace 3 meses. Le dije, ¿por qué no haces una 7ª sesión? ¿Por qué no te das una vuelta con el coachee a ver cómo va después de 3 meses? Pues resulta que ¿qué había sucedido? Y era obvio. Los cambios que la persona tuvo en ese mes fueron a consecuencia de la presión propia del proceso de coaching. La pregunta es qué tanto se sostuvieron en el tiempo, si realmente hubo o no cambios. Ahora, el nivel 4 y el 5 tiene que ver con los indicadores. ¿Qué números de la organización suben o bajan por esos nuevos comportamientos del coaching? Y eso qué impacto tiene a nivel organizacional, a nivel más sistémico. El proceso de coaching llega hasta aquí, hasta el nivel 3. Ahora, estas nuevas conductas, claro que influyen en los indicadores y claro que tienen un impacto en el sistema mayor, en la organización. Pero esto ya es un problema interno de la organización. Yo como coach tengo que tener esto claro y obviamente buscaremos generar nuevas conductas de manera consciente, autónoma, sostenible, para que sea un cambio de adentro para afuera, pero los números que impacten, eso ya es otra cosa. O sea, si yo como coach te ayudo a que seas más creativo en la organización, no quiere decir que si tuviste una idea que generó $10 millones de ahorro en la organización, me tiene que dar a mí $1 millón de comisión. No, porque eso ya tiene que ver con el contenido de la idea. El beneficiado o perjudicado será la organización, no el coach. El coach ya cobra por su trabajo. Por eso hay que cobrar bien también, porque de pronto resulta que sí tienen ese tipo de ideas. Meta sin tiempo es solo una buena intención. Esa es otra cosa en los procesos de coaching. La atención creativa la dan los tiempos. Los tiempos. ¿En cuánto tiempo se tiene que lograr eso? ¿Cuánto tiempo dura el proceso de coaching? El tiempo genera atención creativa. Porque si no terminamos generando una especie de codependencia donde los procesos duran años. Primero, siempre habrá cosas para trabajar. Y segundo, pues si no hay una meta concreta definida en tiempos definidos, pues siempre habrá algo más para trabajar. Referentes externos. Y aquí hay toda una discusión y es bien interesante. Yo no puedo coachar un estado interno como objetivo del proceso de coaching. A ver si me explico. El no cumplimiento de una meta genera estados internos, indudablemente. Insatisfacciones, pongan el nombre que quieran. Esos son elementos del proceso que se tienen que trabajar. Es más, de por sí son información. Estoy frustrado, buenísimo, charlemos de eso. ¿Sí? Pero charlemos de eso en función de qué tanto eso que llamas estoy frustrado está siendo un obstáculo para lo que tienes que lograr. Pero no es que el objetivo del coaching es quitarte la frustración. Porque si el objetivo del coaching es un estado interno, entonces le estamos jugando al psicólogo. ¿Por qué no nos quieren las organizaciones? Porque dicen que somos psicólogos mal entrenados y que nos metemos donde no nos están llamando, lo cual tiene mucho de cierto. La meta tiene que tener referentes externos. Y aquí me acuerdo de mi buen amigo Omar. ¿Sí? No, por la foto. Buena cara. Me acuerdo de Omar por los deberes y los decides. ¿Sí? El subconsciente no engaña. Bueno, ¿a qué me refiero con esto? Muchas veces, por ejemplo, el líder dice, quiero ser mejor líder. Pues esa es una linda intención, pero esa no es una meta. ¿Qué tiene que ver tu gente en ti? Si hubiera una cámara en una reunión de trabajo tuya con tu gente, ¿qué tendría que filmar esa cámara para saber que eres mejor líder? Si hubiera un micrófono, ¿qué tendría que grabar ese micrófono para saber que eres un mejor líder? Porque si no, las metas se quedan en intenciones. Y otra cosa importantísima, la meta es el juez del proceso. Hay una situación real, hay una situación deseada, hay una serie de obstáculos y recursos por el camino. Si un tema personal se convierte en obstáculo para la meta, será tema de trabajo del proceso de coaching.
Pero si el tema personal no está influyendo ni para bien ni para mal en la meta, será una desviación del camino si nos ponemos a hablar de eso. ¿Se entiende? ¿Sí? Esa parte es bien importante, porque si no, o sea, el proceso de coaching no es cómo te sientes hoy, de qué quieres hablar hoy. Es cómo estás frente a esa meta deseada, aunque no sea deseada por ti, porque no siempre es deseada por la persona. ¿Cuáles son los obstáculos actuales? ¿Cómo los estás enfrentando? ¿Cómo lo estás resolviendo? Etcétera, etcétera. Entonces, ya para cerrar, ¿cuáles serían premisas importantes? Factores de éxito. Una, hacer una buena alianza con el sistema. Hacer una buena alianza con el sistema, inclusive manipular el sistema para bien. Manipular no es una mala palabra. El problema de la manipulación es la intencionalidad de la manipulación. Hay que aprender a manipular el proceso. De pronto necesito llevarme un día a tomar un café al jefe del coachee para influenciar en ciertas cosas. O hablo con recursos humanos para que recursos humanos hable con el jefe, alguna cosa. Pero hay que generar esa alianza. Y entre otras cosas, en esa alianza, para que todos sean actores activos del proceso y no pasivo-evaluativos esperando que el coach haga milagros. El proceso es abierto, las conversaciones son privadas, ya lo dijimos. Revisiones periódicas. ¿Sí? Revisiones periódicas. A mitad de proceso, hagan una reunioncita. Pero en esa reunión es muy conveniente que esté el coachee por un principio de empoderamiento. Porque si no, el coachee es un elemento pasivo en el proceso. Tiempos claros. Consecuencias claras para todos los implicados. Consecuencias de si se logra, consecuencias de si no se logra. Indicadores de desempeño claros. No necesariamente numéricos, porque también hemos sobrevalorado valga la redundancia, el valor del número. Pero sí comportamientos observables muy específicos que muestren que algo se está logrando o no. Porque muchas veces si enfatizamos demasiado lo numérico, entonces ya nos metimos en números internos de la organización y luego enlazan el proceso, el criterio de éxito a esos números, y ahí es donde ya nos enredamos. Y entonces termina siendo una especie como de empleado interno. Entonces, tener claras las resistencias y trabajarlas, entre más pronto mejor. Objetivos claros y por consenso. Cuando digo por consenso que estén claros. No necesariamente que por consenso todas las partes estén al 100% de acuerdo. O sea, el coachee puede estar en contra del objetivo, inclusive muchas veces ese será el tema del proceso de coaching, vencer esa resistencia frente al objetivo, pero tiene que tener claro cuál es ese objetivo, más allá de si está de acuerdo o no, lo tiene que tener claro. Y expectativas claras, qué es y qué no es coaching. Esto es importantísimo. Muchas veces las organizaciones compran procesos de coaching y no saben que están comprando. O lo que es peor, vendemos procesos de coaching y no sabemos qué estamos vendiendo. Y muchas de lo que llamamos coaching no necesariamente lo es. Pues ese es el tema. Mi objetivo no era que aquí saliéramos con grandes respuestas, sino que saliéramos con nuevas preguntas y que las preguntas con las que salimos el día de hoy en esta charla y en la de todos nuestros queridos colegas, que esas preguntas que se lleven hoy al terminar el día les ayuden mucho más que las preguntas que te al principio del día. Muchas gracias.